Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Reciban todos un saludo muy especial en este 7 de diciembre. Hoy las gotitas de esperanza nos presentan dos imágenes contrarias, la del hombre sabio y prudente, imagen contrapuesta a la del hombre necio. A cada una de estas imágenes corresponde, según el Antiguo Testamento, una bendición o una maldición, haciéndonos entender que la bendición y la maldición, la salvación o la condenación, no son un premio o un castigo, sino la consecuencia de la manera como fundamentamos y asumimos la vida, ya sea con sabiduría o con estupidez o necedad. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. La frase en sí es toda una profesión de fe, que reconoce en Jesús al Señor. Sin embargo, no basta, pues como dirá el apóstol Santiago, también los demonios creen y reconocen que Jesús es el Señor, pero no por eso entran en el reino de los cielos. La fe y la oración tienen que demostrarse en una vida concreta. La liturgia celebra verdaderamente nuestro actuar cotidiano. Pues de lo contrario correremos el riesgo de decir, profesar y hasta alabar, pero sin que Jesús sea realmente el Señor de nuestra vida. Entonces concluimos que la liturgia auténtica, más que palabras, consiste en hacer la voluntad del Padre, siendo sus hijos y viviendo como hermanos. De ahí la importancia de la escucha, con la misma actitud de nuestra Madre Santísima, que escuchaba la palabra y la ponía en práctica. Pero sabemos que no se puede poner en práctica lo que antes no se ha escuchado y se ha comprendido perfectamente. De manera que la prudencia consiste en afinar el oído y el corazón para escuchar con atención, luego meditar para comprender el sentido auténtico y finalmente proyectar, construir y edificar nuestra vida sobre las palabras de Jesús que sabemos posee en plenitud la sabiduría del Padre Celestial. El prudente se diferencia del necio porque cumple las palabras del Señor y no las propias, aquellas que surgen de su egoísmo y de sus propios ídolos. El caso contrario supone la escucha, pero no el poner en práctica lo escuchado, de manera que la diferencia no está en la fe, sino en la obediencia de amor, ya que una palabra que no llega a la vida, a la práctica de lo que dice, queda desvirtuada, despojada de su realidad. No con esto estamos diciendo que no importa la fe, sino solo los hechos, no. Lo que queremos decir es que no se puede separar la fe de las obras, la palabra de la práctica y el pensamiento de la realidad. Creo que todos hemos experimentado que si uno no edifica sobre Dios, se derrumba ante la primera dificultad que surja. La vida se deshace como una rueda cuyos radios no están unidos al centro, dirá el padre Fausti. En realidad, el que no construye sobre el amor que Dios nos ha enseñado, quedará al final sepultado, precisamente por lo que acaba de construir, fundado en su egoísmo. Sabemos que es mucho más cómodo edificar sobre extensas llanuras de arena, pero tales construcciones como los castillos que hacemos cuando vamos a la playa del mar no tienen cimientos sólidos, de manera que terminarán arrasados por la lluvia, por las olas o por el viento. Es necesario entonces la buena calidad de los cimientos, sobre todo si están apoyados sobre la palabra de Dios, que es la única que perdura por siempre. Que el Señor nos ayude hoy en esta preparación ya para la fiesta de la Inmaculada Concepción a pensar en esto, a reflexionar y a comprometernos en este Adviento a construir nuestra vida sobre la roca firme de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos.